Bienvenidos a Palabra Viva, un tiempo de devoción que te acercará más a Dios. Prepara tu corazón para recibir una palabra de vida. Con ustedes, el apóstol Luis Alberto Montoya. Como siempre, les saludamos desde acá, desde las instalaciones del Ministerio Internacional Nueva Vida, y les saludamos diciéndoles igual que tengan muy buen día, que este sea un día de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes y que el tiempo que vamos a estar dedicando a este tiempo devocional sea de mucha edificación, o sea, que Dios a través de esta palabra empiece a hacer los cambios, a producir o hacer las cosas que solamente Él podría hacer a favor de una persona. La palabra de Dios hoy nos quiere hablar de la siguiente manera. Ayer hablábamos de la importancia de soltarnos de aquellas cosas que a veces impiden que nosotros podamos avanzar, que impiden que podamos hacer lo que nosotros anhelamos en el corazón y que muy seguramente es lo que Dios ha colocado en él. Entonces, Dios ayer más bien, a través del devocional, decíamos desde la palabra de Dios que hay cosas que tenemos que hacer nosotros, que Dios no las va a hacer por nosotros y que si nosotros las hacemos, entonces vamos a lograr ver, vamos a encontrar a través de hacer lo que Dios nos dice que hagamos, vamos a encontrar la respuesta de Él a favor de nuestras vidas, y eso definitivamente es bueno, eso definitivamente es por lo que casi todos nosotros apostamos, por lo que casi todos nosotros seguimos a nuestro Dios, porque primero que todo nuestras almas sean salvas de ir al infierno, pero asimismo, entonces como segundo punto muy primordial y muy importante es que nos vaya bien mientras que estamos en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque está bien, nosotros creemos en Cristo Jesús y nos libramos del castigo, del castigo eterno a través de todo lo que hablan las Sagradas Escrituras y que se resume a ir al infierno. Pero mientras que estamos en esta tierra, definitivamente Dios quiere que nosotros vivamos bien, que vivamos en paz, que vivamos tranquilos, que vivamos sosegadamente de la manera que las Sagradas Escrituras lo enseñan. Para eso, humanamente podríamos decir que es imposible, pero cuando es Dios el que está metido en el asunto, entonces las cosas se facilitan. La palabra de Dios enseña en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6, a una verdad muy contundente que dice, después de el Señor haber estado hablando por boca del profeta, Él le está diciendo a Zorobabel, le está diciendo, usted es la persona que yo he escogido, la persona que yo he tenido en cuenta para levantar en este tiempo. ¿Y para levantarlo de qué manera? Usted es la persona en la cual yo voy a confiar la reconstrucción del templo. Es usted la persona a la cual yo le voy a confiar ese liderazgo, le voy a confiar eso grande y glorioso, que si usted lo hace, pues definitivamente la vida suya va a ser distinta, la gente le va a obedecer, las cosas van a ser diferentes, van a ser absolutamente diferentes y claras para su vida. Y entonces en medio de un entorno de vida de esa manera llega la continuación de esa palabra y dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero decirle con eso lo siguiente. Dios a la vida de uno a veces le hace encomiendas o le coloca asignaciones muy difíciles, muy complicadas, y que definitivamente si uno se tira a hacerlas uno por cuenta de uno, o por su propia cuenta, lo más seguro es que no va a poder. En este caso, para Zorobabel había una realidad como esa. Lo que él tenía que hacer era supremamente grande, era algo que él no lo podría hacer por su propia cuenta, pero Dios le dijo, no se preocupe, que lo va a hacer a través de mi Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque mi Espíritu le va a dar el poder, mi Espíritu será el que en últimas haga, pero obviamente necesita un vehículo para moverse y el vehículo serás tú, Zorobabel. Traigámonos esa palabra y coloquémosla en nosotros de una manera proporcional. Dios hoy nos puede estar diciendo a todos los que estamos en este tiempo devocional que no nos preocupemos, porque de pronto Él ha colocado dentro de nuestras formas de vida desafíos tan grandes como que nosotros los vemos inconseguibles o no creemos tener la capacidad para ejecutarlos, caso que de pronto le estaba pasando a Zorobabel, porque lo que él tenía que hacer, vuelvo y les digo, era supremamente grande, tenía que ver con la reedificación del templo, y eso no era cualquier cosa, no solamente que tenía que hacerlo en un tiempo récord, sino
que era absolutamente difícil de conseguir, lograr hacer o llegar a esa meta. Hoy el Señor le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que si nosotros recibimos una encomienda de parte de Él, si tenemos una encomienda en nuestro corazón, si tenemos algo por hacer y nosotros confiamos que Él está con nosotros, nosotros lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque esta palabra en aquella época se leyó o se entregó para la vida de Zorobabel y el pueblo que con él estaba en ese momento, digamos, ese pueblo aliado que estaba dispuesto a acompañar a Zorobabel en el cumplimiento de ese propósito, que no era propósito de Zorobabel, sino de Dios, y que ese propósito, que era propósito de Dios, Dios sabía que no lo podía hacer solamente Zorobabel. Por eso en versos atrás dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, del sacerdote y de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la obra era supremamente grande. Ahora, traigámonos eso y pongámoslo en contexto para nuestra realidad de vida, ¿sí? Todos los que vivimos en esta tierra, o sea, todos, creyentes en Cristo Jesús y no creyentes, regularmente tenemos un deseo, tenemos un anhelo, y el anhelo siempre implica estar mejor de lo que estuve ayer y mañana estar mejor de lo que estoy hoy. Entonces uno siempre está mirando hacia el frente, siempre está mirando años adelante, siempre está mirando cómo y de qué manera hacer para que de pronto, si uno tiene hoy uno, mañana tener dos, y si mañana tiene dos, ¿cómo hago para más adelante tener 3 o 4 o 5? Se lo digo de esta manera figurativa para tratar de hacerme entender lo mejor posible. Nadie quiere estar mañana en el mismo punto que está hoy. Ahora, de pronto hay quien, porque hay mucha gente que con el estancamiento no tiene problema, pero quiero decirle, esos son los menos. Los más siempre queremos estar creciendo, siempre queremos estar viviendo en acuerdo a como la palabra de Dios enseña, dado el caso de que ella dice que las misericordias de Dios son nuevas todos los días, o sea, todos los días hay algo nuevo para la vida nuestra, o como dicen las cartas paulinas, cuando dicen que el pueblo de Dios debe de vivir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Jamás encuentran uno en la palabra que diga que tiene que vivir trancado en una posición o de ahí hacia atrás. Siempre habla de estar en una posición y bregando a ir hacia adelante. Dios siempre nos va a estar ayudando para que ese propósito se cumpla, porque eso es de parte de Él, eso es colocado por Él en el corazón de uno, en el corazón de sus hijos. Entonces, si uno logra entender que uno por su propia cuenta no puede, que uno por su propia fuerza no puede, que uno por su propio intelecto o capacidad no va a poder desarrollar el plan que Dios tenga trazado para la vida de uno, entonces le va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque va a volverse un dependiente absoluto de Dios, se va a volver un dependiente absoluto del Espíritu Santo, y es ahí donde esta palabra se vuelve viva y se vuelve vida para la vida de una persona. ¿Por qué? Porque entonces ya uno, dándose cuenta de que sin Dios no puede, pues entonces vamos a confiar nuestras cosas en Dios y vamos a darnos cuenta que esta palabra entonces dice que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios, que es igual a decir no es con nuestra capacidad, sino con la capacidad de Dios, que también podría ser igual a decir no es con mi sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. Entonces, si colocamos esa realidad, nosotros vamos a ver que no habrá nada en este mundo que nos quede grande. ¿Por qué razón? Porque a Dios no le queda grande nada. Dios sabe el antes y el después y el futuro de todas las cosas. Confiando en Él y creyendo la palabra, creyendo que esta palabra, así como fue escrita para Zorobabel, también es escrita para nosotros, entonces nosotros vamos a dar cuenta, valga la redundancia, de que en Dios tenemos todas las cosas, porque Él es la fortaleza de los siglos y es la fortaleza de los siglos para cada uno de sus hijos. Que Dios me le bendiga mucho, que Dios le guarde, y será entonces hasta una próxima oportunidad. Esperamos que hayas sido edificado a través de esta palabra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuevavidainternacional.org.